El trigo panadero es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, siendo una fuente clave de calorías y proteínas para millones de personas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, su diversidad genética se ha reducido significativamente debido a eventos como la poliploidización, la domesticación y los cuellos de botella en su mejoramiento. Este empobrecimiento genético limita la capacidad del trigo para adaptarse a nuevas condiciones ambientales y enfermedades. Aquí es donde los parientes silvestres del trigo juegan un papel fundamental. Especies como el pasto cabruno de Tausch, que es el donante del genoma D del trigo, contiene una diversidad genética que no ha sido plenamente aprovechada en el mejoramiento del trigo moderno. En este estudio reciente se han desarrollado y analizado recursos genómicos extensos de Angelops tauchi, lo que ha permitido avances cruciales en la mejora de cultivos. El análisis de 46 genomas de Angelops tauchi ha permitido clonar genes de resistencia a enfermedades como la roya del tallo y la roya de la hoja. Además se realizaron análisis en haplotipos en loci complejos de resistencia, lo que ayudó a identificar alelos específicos y distinguirlos de copias genéticas parálogas. Estos resultados no son solo un avance en la investigación genética, sino que también abren nuevas posibilidades para la mejora del trigo panadero, aumentando su resistencia frente a patógenos como Bushina ticina, el causante de la roya de la hoja. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es la composición compleja y la historia evolutiva del genoma D del trigo panadero. Durante mucho tiempo, la domesticación de cultivos se ha considerado un proceso lineal y relativamente simple. Sin embargo, este trabajo demuestra que la historia del trigo es mucho más intricada, con múltiples episodios de hibridización y flujo génico que crearon un patrón de mosaico del genoma D del trigo. Las subpoblaciones de Angelops tauchi, particularmente las del sureste del mar Caspio, conocidas como L2, han sido las principales donantes del genoma D. Sin embargo, este estudio reveló cómo otras poblaciones como las denominadas L1 y L3 también contribuyeron con segmentos genéticos al genoma D del trigo. Lo sorprendente del genoma D del trigo panadero es el patrón de mosaico que muestra, resultados de la introgresión del material genético de varias subpoblaciones de Angelops tauchi. Estos hallazgos desafían la creencia previa de que el genoma D era relativamente simple, mostrando que incluye contribuciones de múltiples linajes, lo que genera un patrón genético mucho más complejo. Además, los segmentos de haplotipos alternativos no solo se mantienen, sino que han fragmentado y recombinado a lo largo del tiempo. Aunque los segmentos de linajes alternativos como los del grupo L3 representan una pequeña proporción en variedades de élite de trigo, estos segmentos se acumulan en longitudes significativas cuando se consideran en diferentes genotipos. Este descubrimiento plantea preguntas importantes sobre el potencial adaptativo de estos bloques alternativos de haplotipos que pueden tener un mejoramiento en el trigo. La incorporación de estos segmentos genéticos de los linajes L1 y L3 al genoma del trigo moderno tienen importantes implicaciones para el futuro de la agricultura. La acumulación de estos bloques alternativos de haplotipos podrían permitir el desarrollo de nuevas variedades de trigos más resistentes a condiciones adversas como la sequía o nuevas cepas de patógenos. Uno de los ejemplos más destacados de este estudio es el segmento L3 de Angelops tauchi, que se ha incorporado al genoma D del trigo panadero y se extiende a lo largo de 666 megabases en diversas líneas del trigo hexaploide. Esto sugiere que existe un reservorio aún mayor de diversidad genética en el trigo panadero, que no ha sido completamente explorado, pero que podría ofrecer una ventaja significativa en términos de adaptación y resistencia a enfermedades. Para concluir, este estudio de Angelops tauchi y su contribución al genoma D del trigo panadero nos ofrece una visión más rica y compleja de la evolución de este cultivo esencial. La domesticación del trigo no fue un proceso lineal, sino que involucró múltiples eventos de hibridización y flujo génico, lo que resultó en un genoma D altamente fragmentado. Estos hallazgos no solo ayudan a entender mejor la historia del trigo, sino que también proporcionan nuevas herramientas para su mejoramiento, la incorporación de genes de resistencia y la utilización de diversidad genética de sus parientes silvestres abren posibilidades para enfrentar los desafíos futuros de la agricultura. Con estos recursos genómicos podemos crear variedades de trigos más fuertes, resistentes y productivas para alimentar a la creciente población mundial.
Muchas gracias por tu atención. Dime qué opinas de la fragmentación del genoma D del trigo.